Queridos hermanos, el segundo mandamiento del Decálogo dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. No, estás equivocado. El segundo mandamiento es: no te harás imagen ni ninguna semejanza como al que está atrás de ti. Esta imagen está supuesto a ser una semejanza de Jesús. Lo que esto se me parece más es como una serpiente saliendo del pozo del infierno con sus demonios. Ahora le voy a enseñar algo bien raro de todo esto. Cuando cogemos esta imagen y nos acercamos más, puedes ver media cara de una cabra. Si cogemos la foto y le duplicamos un lado, claramente le puede ver la cara del Baphomet. Miren para acá cómo está escondido. El lugar de donde habla el Papa se llama el Salón Vaticano, que también parece la cabeza y la cara de una serpiente. 1 Pedro capítulo 5 versículo 8. Sean de espíritu sobrio, estén alertos. Su adversario, el diablo, anda en el acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. If there arises among you a prophet or a dreamer of dreams, and he gives you a sign or a wonder, and the sign or the wonder comes to pass, of which he spoke to you, saying, "Let us go after other gods, which you have not known, and let us serve them," you shall not listen to the words of that prophet or that dreamer of dreams. For the Lord your God is testing you to know whether you love the Lord your God with all your heart and with all your soul. You shall walk after the Lord your God and fear him, and keep his commandments and obey his voice. Espérense, denme un segundito. Ustedes me dicen a mí que este es el gran Papa, el que está impuesto para hablar por Pedro, el que tiene la autoridad y el que pone las reglas, y el que le va a enseñar a ustedes el camino a Dios y a la vida eterna. No, no gracias. Jesús es el único camino. I can help you. I can show you the way. I am the way. Mateo capítulo 7 versículo 15 y 16. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. Le aseguro a ustedes que este Papa y ningún otro Papa está impuesto para hablar por la Iglesia de Jesús. La Iglesia de Jesús está edificada sobre todos los apóstoles y profetas, con Jesús haciendo la piedra angular del fundamento. ¿Oyeron? Todos los apóstoles. Pero veamos qué pasa cuando hacemos otro que no sea Dios la fundación y la roca de nuestra creencia. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los sacerdotes y los escribas, y sea muerto, y resucite el tercer día. Ten compasión de ti, Señor, que esto no te acontezca. Quítate de delante de mí, Satanás. Eres tropiezo para mí, porque tú no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Cualquier hombre, igual como Pedro, es débil y simplemente puede ser influenciado por lo malo. Mateo capítulo 26 versículo 35. Pedro le dijo a Jesús: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Todos los discípulos dijeron también lo mismo. I will not fall away. I will lay down my life for you. Will you? I will.
Peter, I tell you, before dawn, you will deny me 3 times. Jeremías capítulo 17 versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Cómo pueden hacer a otro que no sea Dios tu roca cuando el corazón de nosotros es lo que engaña más que todo? You. I've seen you before. You know him. No. I don't know him. You called him Rabbi. He's nothing to do with me. You know him. I've seen you with him. I don't know him. Peter, you will deny me 3 times. Don't be afraid. Take him to Pilate. Veamos qué es lo que nos dice la palabra de Dios de este tema. The people today, they called you king. They think you are a messiah. But you seem to ignore them. Aren't you going to be our king? Who do you think I am? You are the Son of God. You can't have known this by what you know of me, Peter. It has been revealed to you by God. You are Peter, and on this rock, I will build my church. Mateo capítulo 16 versículo 17 a 20. Entonces Jesús le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves de los reinos de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que nadie dijeran que él era el Cristo. Versículo 18. Jesús dijo: Tú eres Pedro, que significa una piedra, y como estás originalmente en el lenguaje griego, Petros, que es piedra. Entonces Jesús dice: Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, que originalmente en el lenguaje griego es Petra, que significa una piedra que es grande, inamovible, haciendo Pedro la piedra y Jesús la roca. El idioma original hablado por Jesús era arameo, pero se nos da la Biblia a través del Espíritu Santo en hebreo y en griego, enseñando que la palabra roca aquí tiene 2 significados diferentes. Was it not in the garden, when sin was birthed, that the conquering of sin was promised? From the beginning there was the promised coming of one who would smite that serpent of old, but not without suffering affliction. What relevance does any of this have with the Messiah? You call us fools, claiming we do not believe the prophets. My entire life, I lived under the foot of Rome. The only hope I had was in the prophets, in the words they had written, in the Messiah they had promised. This Jesus,
I hoped, I believed he was the one. And then they killed him. While under the foot of other nations in Babylon, Daniel prophesied that the Messiah would be cut off, but not for his sake. David said that his hands and feet would be pierced, his garments would be divided, and for his clothing they would cast lots. Just as the rock in the wilderness had to be struck by Moses in order to bring forth water, so too the Son of Man had to be stricken to bring forth living water. 1 Corintios capítulo 10 versículo 4. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Salmos capítulo 18 versículo 31. Pues, ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Y quién es roca, sino solo nuestro Dios? Isaías capítulo 44 versículo 8. No tiemblen ni teman, no se lo he hecho oír y lo he anunciado desde hace tiempo. Ustedes son mis testigos. ¿Hay otro Dios fuera de mí? ¿O otra roca? No conozco ninguna. Salmos capítulo 89 versículo 26. Él clamará a mí, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Deuteronomio capítulo 32 versículo 4. La roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin justicia, justo y recto es él. Romanos 9 versículo 31-33. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó la ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito: He aquí pongo en Sion una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. ¿Oyeron? Tiene que ser por fe, no por obras. El que crea en él no será avergonzado. Si sigo no termino. Hay tantas veces que la Biblia nos deja saber que Jesús es la roca. 1 Pedro capítulo 2. Pedro mismo escribió que todos somos piedras vivas elegidas por Dios para ser construidas como una casa espiritual con Jesús como piedra angular, haciendo a Jesús la fundación de la iglesia. Entonces, Pedro también dice aquí en versículos 7 y 8, este precioso valor es pues para ustedes lo que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaba también destinado. Como le digo, llévense de la palabra, no del hombre, no de religión. Entonces, ¿a quién fue que Jesús le dio la llave de los reinos de los cielos? Veamos qué dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 16 versículo 19. Aquí Jesús está hablando con Pedro y le dice a Pedro: yo te daré las llaves de los reinos de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Oyeron cuando él dijo yo te daré? Un poco después, en Mateo capítulo 18, versículo 18, Jesús está hablando con los discípulos y le dice: en verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en los cielos. Y también así está en Efesios capítulo 2, versículo 20 y 21. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, no de nomás en uno de los apóstoles, pero todos los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Todo el que te dé otro Cristo que no es el Cristo de la Biblia, todo que te aleje de Cristo y todo que esté contra Cristo es anticristo. 1 Juan capítulo 2 versículo 18. Hijitos, es la última hora, y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. ¿Por qué ustedes creen que hay tantas religiones en el mundo? Religiones te enseñan obras que tienes que hacer para tratar de llegar a Dios, pero
pero Dios no deja saber que Jesús ya lo hizo por nosotros. Recuérdense, no alcanzaron la ley de justicia porque iban atrás de ella por obras en vez de por fe. Ok, seguimos. Sacerdotes ya no existen. Los únicos sacerdotes en la Biblia eran de la tribu de Levi, que terminó cuando Jesús murió en la cruz, haciendo la verdadera expiación. Nada de papas ni de monjas. No cardinales. Nada de escapularios. Esto dice: quien muera vestido con este escapulario no sufrirá el fuego eterno. Lo que debería de decir es: todo aquel que confíe en cualquiera otra cosa que no sea Jesús para su salvación está en problema. Esto también puede decir que esto te va a llevar directamente al fuego. No miércoles de ceniza, nada de cuaresma, no Santo Nicolás, nada de sagrarios. El rosario no estás en la palabra de Dios, a lo contrario está contra la palabra de Dios. Primero le están rezando a María, segundo en Mateo capítulo 6 versículo 7, y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Y si el rosario no existe en la Biblia? Tampoco las estaciones de la cruz. Mire quién está en la sexta estación, Verónica. Nada de ningún sagrado corazón, ni de Jesús o ni de María. Tampoco lugares de a donde tú te puedes confesar o sacerdotes que te pueden perdonar. El purgatorio tampoco existe. La falsa doctrina del purgatorio fue usada para vender indulgencias. Lo más que tú pagabas, lo más rápido la persona que falleció podría salir del purgatorio y entrar al cielo. Catholic followers of Pope Francis on social media, they now have the chance to reduce their time in purgatory. Yep, you've heard it right here. Here with the story is WSJ reporter Liam Maloney. He is in Rome. All right, Liam, so what exactly is the Pope now offering to his social media followers? Hi. The Vatican is basically offering, or the Pope is offering Catholics that cannot attend next week World Youth Day in Rio, Brazil, the opportunity to use social media, and we're talking about Twitter, internet mainly, the opportunity to actually receive plenary indulgences. We might, just to brush off our catechism classes, basically an indulgence eliminates the time that the temporal penance of your soul while in purgatory, i.e. that place that where residual sin is where residual is eliminated before actually going to heaven, unless you go to hell, obviously. So are there any restrictions here? I mean, do you have to follow the events that the Vatican wants you to follow live? Can you follow them anytime? I mean, how do you, are there any, I guess I said restrictions on getting these indulgences? Yes, obviously the main restriction is that you have to go through the Holy Sacrament of Penance, i.e. confession. You must confess. You as a penitent must actually, ¿Están escuchando? Si sigues al Papa en las redes sociales, te van a reducir el tiempo tuyo en purgatorio. Es como que ya ni están tratando de esconder la decepción. Internet and receive penance. You are actually acting as you are there. So you have to go through the spiritual commitments of any Catholic that is actually present at Rio for next week World Youth Day. That is basically what the Catholic Church is doing here is blending an ancient instrument such as indulgences, they go way back to the Middle Ages, with the new technology of social media. Liam, have you heard any pushback about this? I mean, you mentioned the Middle Ages. I know back then that the indulgences in some cases got a bad name when some unscrupulous salesmen, would sell them. Is there anybody who's saying by trying to get followers and boost your following that it could be the same thing? Have you heard that at all? Not at all. I mean, this bad name has actually been, as you rightly said in the past, has been used. But the previous Pope, Benedict XVI, and John Paul II, actually pushed indulgences back very much into the forefront of the Catholic Church. It is a very spiritual element where you where you actually are, as I said, you confess your sins. You are heartily sorry for what you have done, and this is a very spiritual thing, according to the Church, that allows you to redeem some of your punishment for what
if you would be punished, obviously, in purgatory. All right, Liam, thanks so much for being there. This may, maybe this will boost the Pope's Twitter counts. 2.6 million. I think Lady Gaga's still around 39 million, so he's going to catch up. Thanks for being with us. Jesús siempre de nada más habló de dos caminos, uno que te llevaba a la destrucción y el otro a la vida eterna, nada más. Don't like the look of this. Jesus! Please! Please! Is it not written? Wait. Is it not written? My house shall be called a house of prayer. But you have made it a den of thieves. Who are you to tell us this? We teach the law, not you. You pray lofty prayers and love your shows of piety in the temple. Hypocrites. Los 7 sacramentos no están en la palabra de Dios. El único de ellos que se encuentra en la Biblia es el bautismo. Ahora vamos a ver cómo la Iglesia Católica bautiza, si es como Dios nos mandó. Usted estaba por allá tocando el agua. Eso es lo que quería, no quería. Ya me dijo palabras feas. ¡No! Eso no le dice al padre. Eso no le dice al padre. Va a salir ese chango, va a salir el chango ya. No digas eso pues. Que se me salga. No, es Julie. No. Diga groserías. Hechos capítulo 2 versículo 38. Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que esta niña se ha arrepentido de sus pecados? ¿Ustedes creen que ella sabe lo que es el pecado? Mateo 28, versículos 19 y 20. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. ¿Ustedes creen que este sacerdote está guardando todo lo que mandó Jesucristo? Vamos a ver. Primero, sacerdotes ya no existen después que Jesús murió en la cruz. Jesús fue el último verdadero sacerdote que quitó el pecado del mundo. Segundo, los únicos sacerdotes que existían eran de la tribu de Levi y no se llamaban padre. Como Jesús dijo, no llame a nadie tu padre menos ese que está en el cielo. Tercero, a ningún tiempo él dice te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como Jesús nos mandó. Cuarto, él está haciendo esto contra la voluntad de la niña. La palabra de Dios nos enseña que esto es una decisión en tu vida que tú estás haciendo con Dios, que tú estás arrepintiéndote como tú has vivido tu vida y de todas las cosas que tú has hecho en tu vida y que tú estás entregando tu vida en la mano de Dios. Y para tú poder llegar a esta decisión, primero más que todo, tú tienes que creer en Jesucristo.
Y cuando verdaderamente crean en el verdadero Jesucristo y todo lo que hizo por nosotros, vas a querer a caminar en sus pasos, seguirlo y hacer su voluntad, declarando: Jesús, tú eres mi Señor, mi Salvador. Yo pongo mi vida en tus manos. No hay nada que yo pueda hacer para salvarme. Baptize me. And of the Son, and of the Holy Spirit. Oh my God, my baby. Amen. I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Oh! Romanos 6, versículo 3 y 4. ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él medio del bautismo para muerte, a fin de como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. El significado de esto es que estamos enterrando nuestra persona vieja, para que andemos en novedad de vida en unión con Jesús, proclamando que estamos entregando nuestra vida en la mano de Jesús, y la única persona que puede hacer esta decisión por ti eres tú. Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. Come. Lord, save me.
con Jesús es el único camino. O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? Ahora le pregunto, ¿cómo le fue con el examen de los 10 mandamientos? ¿Los han podido guardar sin fallar ni una vez? Entonces le tengo buena noticia. El que ha podido guardar los 10 mandamientos sin nunca fallar en ningún punto, tiene vida eterna. Pero la verdad es que tú has fallado y yo he fallado. Como yo sé, porque la palabra de Dios, que es la verdad, no lo dice. Romanos 3, versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo, no nadie, ni uno. Romanos 3, versículo 23 dice, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno. Y todos los mentirosos. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness, because that which may be known of God is manifest in them, for God hath showed it unto them. For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Because that when they knew God, they glorified him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Professing themselves to be wise, they became fools, and changed the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible man, and to birds, and four-footed beasts, and creeping things. Wherefore God also gave them up to uncleanness through the lusts of their own hearts, to dishonor their own bodies between themselves, who changed the truth of God into a lie, and worshipped and served the creature more than the Creator, who is blessed forever. Amen. For this cause God gave them up unto vile affections, for even their women did change the natural use into that which is against nature. And likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burned in their lust one toward another, men with men, working that which is unseemly, and receiving in themselves that recompense of their error which was meet. It's 2018. There's gonna be drag kids in the world. And I'm one of them. شو اسمك عمو؟ وين ابوك؟ وين؟ وين؟ مات. شنو متريقة متغدية متعشية؟ Daddy, talk to me. Daddy, are you there? Daddy? Daddy? I'm playing this game. What? It's 7:37. It what? Like the World Trade Center. Who are you talking to? Jules, this is Ryan. Listen, on an airplane that's been hijacked. If things don't go well, and it's not looking good, I just want you to know I absolutely love you. I want you to do good. So happy to find. Same to my parents and everybody. And I totally love you, and I will see you later, Jennifer. Bye, Dave. And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind to do those things which are not convenient, being filled with all unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, debate, deceit, malignity, whisperers, backbiters, haters of God,
despiteful, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents, without understanding, covenant breakers, without natural affection, implacable, unmerciful. So both towers are now. Okay, I got an aircraft 6 miles east of the White House. Crystal City, just north of Crystal City. Just to the north of your town. Yeah, stop all departures. Who, knowing the judgment of God, that they which commit such things are worthy of death, not only do the same, but have pleasure in them that do them. United 93, that traffic for you is 1 o'clock, 12 miles eastbound 370. Negative contact, we're looking, United 93. United 93, Cleveland, if you hear the center, right then. I got that piece of dog. Keep remaining steady. You have the ball hold. Tuesday, 9:47 a.m. Hi, baby. Baby, you have to listen to me carefully. I'm on a plane that's been hijacked. I'm on the plane. I'm calling from the plane. I want to tell you I love you. Please tell my children that I love them very much. And I'm so sorry, babe. I hope to be able to see your face again, baby. I love you. Bye. United 93, have you got information on that yet? Yeah, he's down. He's down? Yes. When did he land? He did not land. Oh, he's down? Yeah, Down? somewhere up northeast of Camp David. Sean, it's me. I just want to let you know I love you, and I'm stuck in this building in New York. There's lots of smoke, and he just wanted you to know that I love you. What is... It was the end of an ugly day, with street battles that turned into brawls and seemed to go on forever. Is a horror beyond words. The trauma of on Side Street, the police were still chasing the protesters. The officers jumping out of vans to tackle whoever they could catch. In some cases, violently.
Number 2 World Trade Center, right. Ladies and students in the walking. We're not ready to fly, but it's getting bad. I'm on the 83rd floor. I'm gonna die, aren't I? No. Say I'm gonna die. Liv, say your prayers. God. You're gonna think positive because you gotta help each other get off the floor. I'm now. Gonna die. There's a new type of war. That's what it is. Ustedes ven, tenemos un problema, porque todos hemos fallado y vivimos con el pecado como un pez vive en el agua. Ni nos damos cuenta porque es lo único que conocemos. Es natural para nosotros vivir en pecado, porque todos nosotros somos pecadores. A través de nuestros ojos vemos el mundo así. This is the world that you know. The world as it was at the end of the 20th century. It exists now only as part of a neural interactive simulation that we call the Matrix. Pero si viéramos el mundo a través de los ojos de Dios, que Él es moralmente perfecto, sin pecado, el único que es bueno, posible el mundo se nos pareciera así. Desert of the real. Romanos capítulo 1 versículo 18 a 25. Dios nos deja saber que dentro de nosotros conocemos la verdad, pudiendo ver la manifestación de sus atributos, por lo que no tenemos excusa, solo que queremos suprimir la verdad, viviendo en la ignorancia, haciendo y deshaciéndose como nosotros deseamos. I know this steak doesn't exist. I know that when I put it in my mouth, the Matrix is telling my brain that it is juicy and delicious. After 9 years, you know what I realize? Ignorance is bliss. Es duro para nosotros oír la verdad, no molestas oír la verdad. A veces preferimos seguir viviendo una mentira. ¿Y por qué? Veamos lo que dice Jesús. Juan capítulo 8 versículo 44. ¿Por qué no entienden lo que les digo? Simplemente no pueden oír mi palabra. Porque ustedes son de su padre, el diablo, y quieren hacer los deseos de su padre. Él ha sido un asesino desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay nada de verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque él es mentiroso y es el padre de la mentira. Y como yo digo la verdad, ustedes nunca podrán creer en mí. ¿Quién de ustedes me prueba que yo tengo pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es Dios escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no pueden escuchar, porque no son de Dios.